Voy a transmitir en Facebook. ¿Quién falta? Solo la Ale, ¿no? Sí. ¿Por qué no puede entrar? Sí. No, no sé, no. Estoy escribiéndole. Yo también. Entonces mejor solo uno. Sí, sí, deja que yo lo escriba. Ya, dicen que ya estamos en vivo. Ok. Brad, nos falta una persona. Ya. Que nos escucha pero no nos ve. Yo acabo de... Es Ale la que está... Ajá. Sí. Sí. Ahora sí nos va. Ya, ahora sí está con nosotros como... Ah, Súper, ya, entonces ya estamos en vivo en el Facebook, estamos grabando la conversación y bueno, vamos a comenzar solo para el público. Si ponen sus preguntas en el Facebook, tenemos a alguien que va a pasar las preguntas a nuestra sesión en Zoom y los que están en Zoom pues pueden poner sus preguntas en el chat para hacer las preguntas. Y bueno, tenemos el lujo de contar con nuestra directora del Departamento Transversal de Teorías Críticas y Prácticas Experimentales, que va a dar unas palabras. Juliana Pérez, por favor. Perdón, el micrófono abre y enciende. Sí. Buenas tardes a todas, todos que nos están siguiendo hoy en esta transmisión por los canales que hayan sido difundidos. Les doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan en esta serie de talleres que comienza justo en la tarde de hoy. También un agradecimiento especial a los profesores que han coordinado esta actividad y le han dado seguimiento de cerca desde hace varios años atrás, a los profesores Ana Carrillo y Bradley Higgins del Departamento Transversal, y a María José Icaza, directora de vinculación de la Universidad de las Artes, que también, pues bueno, siempre ha sido un pilar de apoyo muy importante en esta iniciativa de práctica contrahegemónica que está celebrándose, bueno, pues por tercera ocasión, en tercer año consecutivo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, y seguramente por estar también prestos al debate, a los comentarios, a las preguntas y hacerlas pues también. Muchas gracias, Juliana. Creo que se cortó al final. Gracias. Y ahora, se cortó al final, Juliana. ¿Estabas diciendo? No, ya que si le daba también las gracias a los que nos seguían, que igual que esperaba que pudieran contribuir y fortalecer todo este debate con sus preguntas, con sus comentarios y pues bueno, pues hacer un diálogo mucho más rico y mucho más fructífero y más en estos tiempos de aislamiento social. Muchas gracias, Juliana. Pues nada, a ustedes. Y ahora la directora de vínculo con la sociedad de nuestra universidad también va a dar unas palabras. María. Hola, ¿cómo están a todas y a todos? Buenas tardes. Es un gusto poder vernos por esta vía. Gracias a Sergio, a Lore, a María del Carmen, a Anita, a Ale, que seguramente ya se une, a Bradley y a Ana María Carrillo, que son los docentes que empujan esta iniciativa, como bien nos decía nuestra compañera Juliana, ya desde hace algún tiempo. Quiero agradecerles de manera especial este espacio porque nos permite reforzar también la posición desde nuestra dirección
de vinculación con la comunidad y desde las prácticas institucionales, desde el departamento transversal que ubicamos en el centro, el trabajo en red y el aprendizaje colaborativo. Creo que en este momento, sobre todo en este momento, es fundamental militar por este trabajo común, por el mantenernos en contacto y por repensar y por interpelarnos sobre nuestra función como universidad. Así que les doy las gracias y estoy segurísima que todo lo que podamos conversar aquí, todo lo que nos va a aproximar, va a ser súper importante y va a nutrir los procesos institucionales. Así que gracias y buena suerte. Bueno, a nosotros, a Ana y a mí como organizadores de ese encuentro, nos orgullece mucho dar comienzo al tercer volumen del encuentro, del taller de prácticas contrahegemónicas. No solo la crisis sanitaria, sino también los recortes a los programas de educación superior, incluso antes de la pandemia, nos han obligado a repensar el formato de nuestro encuentro. Y por eso es un encuentro que arranca hoy, pero está en formación realmente. Algunos elementos ya tenemos planteados y fijos, pero vamos viendo la mejor forma de realizar actividades más participativas, ideológicas, para mantener el espíritu de nuestro encuentro y esa práctica contrahegemónica de pensar en colectivo. Nosotros comenzamos este encuentro en el 2018 con el nombre Pensamiento Periférico y un subtítulo en quichua que quiere decir compartiendo la palabra. Y fue con el objetivo de alimentarnos de la larga trayectoria de diferentes rutas en América Latina, pensamiento y pedagogías críticos. En ese sentido, nos preguntábamos sobre la situación de los saberes periféricos de la región y el papel de la universidad en aquella. Nos dimos cuenta ahí que lo periférico era central para nosotros y cambiamos el nombre del encuentro, planteando el segundo como una exploración de prácticas concretas de educación crítica y en vínculo con la comunidad. Queríamos ver cómo funcionaban esas prácticas en los territorios y cómo desde esos espacios se generan conocimientos más pertinentes para la construcción de un modelo educativo del siglo XXI. Este año, con la crisis multifacética que estamos atravesando, nos interesa pensar colectivamente sobre maneras de transformar radicalmente las prácticas educativas en nuestras sociedades para encaminar hacia un modelo de vida dignificante para todos. Queremos seguir rendiendo homenaje a las tradiciones que nos anteceden, pero también queremos asumir nuestra responsabilidad universitaria de pensar y construir el futuro. Con Ana hemos hablado mucho sobre un neologismo que usa Escobar, que es disoñar. En un texto, él utiliza eso como una estrategia contrahegemónica para salir del proyecto de la modernidad y habla de esa invitación de diseñar mundos nuevos, de reconstituir el tejido mismo de nuestras sociedades y territorios y de, y le cito, tejer la vida en libertad, fin de cito. Nosotros agregaríamos a eso la dignidad, tejer la vida también en dignidad, pero justamente este acto de diseñar es lo que nos convoca el día de hoy y en los siguientes encuentros también. Estamos muy felices de contar con la colaboración de la Ronda Popular, que nos va a ayudar con las bases para comenzar esta tarea de diseñar en colectivo, sobre todo desde las dificultades emocionales que podrían haber salido en esta crisis sanitaria. Con esto les presento a Lorena Matla, quien va a moderar el webinar y presentar a los ponentes. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Brad. Muy buenas tardes con todas y todos. Democratizar el conocimiento en psicología es una de las tareas de la psicología social crítica, y eso solo puede ocurrir en espacios de diálogo como el que presentamos a continuación, espacios que permiten tener insumos discursivos para confrontar nuestras prácticas al interior del tejido social y construir el proyecto de vida individual y colectivo, transformando los vínculos y las relaciones. En este marco, participamos del encuentro Prácticas Contrahegemónicas Volumen 3, primera ronda, Ronda Popular. La Ronda Popular es un colectivo de personas vinculadas a la salud mental que nació para atender los efectos psicosociales de la crisis de la pandemia.
Hoy participamos en este espacio para limpiar y preparar la tierra y el trabajo del futuro. A continuación, daré algunas indicaciones importantes para el desarrollo del conversatorio. Recibiremos las preguntas de forma escrita a través del chat. La pregunta que realicen debe contener el nombre del o la participante a quien va dirigida. Los ponentes realizarán la intervención en 5 minutos por temática y las preguntas se leerán y responderán al final de la participación de los 3 expositores en un tiempo máximo de 3 minutos cada una. Los psicólogos del colectivo Ronda Popular que intervienen en este encuentro son Sergio Carrillo, Alejandra Valle y María del Carmen Valenzuela. Iniciamos con la participación de Sergio Carrillo, psicólogo social, maestro en salud pública, quien nos hablará sobre qué representa la crisis sanitaria en términos sociales. Adelante, Sergio. Cuentas con 5 minutos. Buenas tardes con todas y todos. Sí, precisamente para entender los efectos de la crisis sanitaria en términos sociales hay que ir un poco al contexto, porque el sistema productivo en el que vivimos va produciendo muchas grietas. Y en estas grietas precisamente se van a transformar en vulnerabilidades que afectan directamente nuestra calidad de vida y que afectarán, sí, los impactos que tiene esta crisis sanitaria sobre cada uno de los hogares y cada uno de los individuos. Lo que nosotros teníamos antes de la crisis sanitaria era un país que estaba sumamente dividido y afectado por un impacto de las medidas neoliberales, que un punto álgido puede ser octubre del 2019, cuando la gente sale a protestar en contra del aumento de la gasolina, sí, pero en contra del gobierno y las medidas. Entonces tenemos un escenario de precarización laboral, tenemos derechos restringidos, despidos masivos de trabajadoras, sí, y en este escenario, en febrero comienza este riesgo biológico. Entonces, el virus es un riesgo biológico, pero se entiende la crisis sanitaria como una crisis social, porque el riesgo biológico se suma a estos elementos sociales que tenemos produciendo distintas vulnerabilidades en las poblaciones. Es así que, por ejemplo, no es lo mismo estar en el campo que estar en la ciudad, no es lo mismo ser un trabajador informal que ser un trabajador con un salario fijo. Y dependiendo de esto se realizan muchas vulnerabilidades. Entonces, esta crisis sanitaria es una crisis social de gran escala, ¿sí? Que es una crisis además que está siendo aprovechada por los grupos de poder para imponer una agenda. Y para imponer una agenda que les permite ganar más dinero. Entonces, ellos maximizan sus ganancias a través del sufrimiento y el dolor. Y maximizar las ganancias y estos actos de corrupción se convierten realmente en una parte fundamental, sí, para construir un sentimiento de desesperanza en la población. Todos los días nosotros vemos cómo hay noticias de corrupción, casos de robos, que en las avionetas se roban el dinero, no hay insumos. Y ese problema es el que nos deja a nosotros con una sensación y construye la idea de que no tenemos el control sobre las situaciones que están pasando en el país. Yo creo que esta es la principal estrategia del gobierno. Yo creo que esta indefensión, ¿sí?, que es el término que se utiliza cuando alguien no puede hacer nada para controlar su entorno, es lo que busca el gobierno. Es precisamente la estrategia del gobierno a través de una pedagogía de la desesperanza. Entonces, diariamente nos desesperanzan con las noticias de corrupción, con los casos que se mueren, con el aumento, con las mentiras descaradas de un sistema de salud que en realidad no estaba capacitado, estaba raquítico antes de la pandemia y que ahorita tampoco tiene una gran capacidad de respuesta. Sí, si tú ves los medios de comunicación, hay un gran cerco informativo que dice que todo está bien, que dice que no hay ningún problema, que ya nos reactivemos, que salgamos a trabajar. Cuando nosotros trabajamos, los que ganamos, nuestra subsistencia somos nosotros, como obreros que tienen su mano de obra como algo que intercambiar. Pero los grandes grupos empresariales ganan mucho más dinero con ese trabajo. Y este gobierno ha sido cómplice de estos grupos y los muertos que tenemos, y que tenemos en Guayaquil, y que tenemos aquí en Quito, y que tenemos 18,000 muertos. Hoy leía un editorial de Diario El Comercio que hablaba de 18,000 muertos inexplicables. Son los muertos producto de este enfrentamiento de la crisis. Entonces, esto no es casual. Esto es lo que el sistema productivo se lleva. Y estas escenas de muerte y angustia, sí,
provocan serios efectos psicológicos sobre la población. Efectos que tienen que ver con la salud mental de cada uno de los individuos, efectos que tienen que ver con los suicidios. Se habla ya de suicidios en niños y adolescentes. Efectos que tienen que ver también con la angustia, pero que tienen una base estructural, porque la salud no es una cosa que se pueda construir sola, menos la salud mental. La salud es una interconexión que depende de un montón de factores. La salud mental depende del trabajo, depende de la capacidad de ahorro, depende de la estabilidad, depende de la violencia política. Hay casos de impunidad de violencia política. Depende de que no haya persecución, hay persecución a líderes sociales también. Y depende de cómo el sujeto está en su entorno. Y este entorno que ha construido el gobierno es un entorno deficiente. Gracias. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Una vez habiéndonos puesto en contexto sobre la crisis sanitaria en términos sociodinámicos, ¿qué es lo que se espera como efectos de salud mental en la pandemia? A ver, lo que esperamos un poco es lo que ya estamos viviendo. Yo creo que es importante decir que el gobierno está ejecutando esto desde una estrategia propia para desmovilizar a la población. Entonces, poco a poco salen los técnicos a decir que los contagios son culpa de la población. Yo creo que esa estrategia individual sanitaria es la que está impactando en las personas. Se les culpa al individuo, cuando en realidad ante una situación compleja y colectiva se debería tener una respuesta colectiva. Y lo que va a pasar es lo que ya está pasando. Suicidios, hablamos de suicidios de niños. El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano hizo un llamamiento porque teníamos 17 suicidios de niños hasta el mes anterior, de niños y niñas, y un infanticidio entre los mismos. No sé las estadísticas actuales. Y esto es grave porque esa desesperanza traslada la culpa. Sí, entonces el gobierno debería tomar unas decisiones para garantizar el bienestar de la mayoría de la población, pero toma las decisiones para que un grupo empresarial y un grupo político sí pueda seguir acumulando riqueza, pueda seguir explotando a los trabajadores, sí, deja en desprotección a los demás y la culpa se va trasladando. Entonces tienes los papás que no encuentran empleo, tienes los sistemas de protección caídos, no hay psicólogos en el ministerio para atender casos de violencia sexual. Sí, la Secretaría de Derechos Humanos está desmantelada, tiene menos de 200 profesionales, si no me equivoco, a nivel nacional, y esa es la secretaría encargada de todos los sistemas de protección de las, por ejemplo, de violencia, ¿no? Por ejemplo, de violencia sexual, de violencia económica. Entonces, eso está desmantelado y eso hace que poco a poco, sí, las escenas vayan transformándose en violencia entre los ciudadanos, digamos. Pero esa violencia tiene una explicación de que si a un ciudadano le dices dónde, sí, está tu futuro en este país, ahorita nadie sabe. Ya, hay una sensación de malestar generalizada. Entonces, no hay un proyecto de futuro claro del país. Hay un proyecto empresarial que es seguir ganando a través del sufrimiento de la gente, a través de los cadáveres y los muertos que seguiremos poniendo, porque el sistema es injusto y el coronavirus se va a llevar los muertos de las clases más populares, de seguro. Y este sistema que permite acumular es el que está provocando o va a provocar una pandemia en términos de salud mental. Es una pandemia de suicidios, levantábamos los datos y tenemos que más o menos es 2,5 veces más los suicidios de este año que los del 2018, ¿no? Entonces, si son 2,5 veces más, quiere decir que va a haber más suicidios en adolescentes, probablemente se incremente el uso de alcohol y otras sustancias, y se van a dar escenas de violencia que deben ser bien leídas. También otro efecto de esta pandemia es las redes de solidaridad y organización, que yo creo que eso es lo más importante. Si bien es cierto que la gente no ha resistido porque no estamos en condiciones, porque el virus es una cuestión que nos puede afectar, sí, se ha manifestado en la calle.
Tenemos redes de organización súper pequeñas, como el que hace compras en el barrio para la gente que no puede salir o que le da miedo. Y tenemos redes de organización más grandes, como el Frente de Defensa de la Educación, las acciones constitucionales por ciertos decretos. Hemos tenido movilizaciones que han intentado ser ocultadas, digamos, pero han sido movilizaciones significativas, donde ha habido bastante malestar. El presidente no puede salir a la calle porque le abuchean. Hoy pasó un video con eso. Entonces hay mucho malestar, pero ese malestar se tiene que convertir en organización, porque si este malestar se convierte en organización, nosotros tenemos la oportunidad de formular una red de esperanza que sea distinta a lo que vivimos. Sí, si nosotros nos organizamos para crear el mundo del futuro, sí, esa es una red que nos va a permitir sostener nuestro aparato psíquico. Y yo creo que ahí es fundamental el tema del arte ante esta crisis, porque nos va a permitir tener lenguajes y códigos nuevos que nos permitan soñar y pensar en un futuro. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Sergio Carrillo y damos paso a Alejandra Valle, psicóloga clínica, máster en intervención social, quien nos hablará de los síntomas en las familias y comunidades. Adelante, Alejandra, tienes 5 minutos. Gracias, Lore. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Un gusto poder participar desde nuevas maneras de comunicación, ¿no? Desde el tema clínico hay que tener claro que la sintomatología en salud mental se basa en 3 aspectos fundamentales, ¿no? Que son ansiedad, depresión y temáticas de estrés. Todas estas son enfermedades que vienen relacionadas con procesos químicos cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que yo quiero ponerme mal, sino que ya hay una desorganización clínica, física en mi organismo que me impide actuar como antes, si se quiere, ¿no? Pero para poder entender un poco mejor qué significa o qué es un síntoma, es necesario contextualizar que un síntoma o varios síntomas constituyen actos nocivos que realiza una persona, obviamente en contra de su voluntad. Y que estos aparecen según la situación traumática o dolorosa que podamos estar pasando en cierto momento, ¿no? Para muchos el tema de la pandemia ha traído muchísimo dolor y también muchísimas experiencias de diferentes formas que han generado traumas igual a todo nivel. Por lo tanto, no podemos decir que lo mismo que puedo estar sintiendo yo puede estar sintiendo otra persona. Pero ¿cómo manifestamos todo esto? La cuestión principal es el tema del sufrimiento, es decir, la incapacidad de manejar el dolor y la incapacidad de manejar lo que está pasando, generando de esta forma mecanismos defensivos. Estos pueden ser como una pared, para que no quiero ver lo que está pasando, entonces prefiero evitar lo que estoy sintiendo, prefiero ponerme a hacer otras cosas que me hagan, entre comillas, no pensar, no sentir y no darme cuenta de lo que puedo a nivel cognitivo, emocional, temas de sueño, dificultad en cierta forma para tomar decisiones que antes eran como muy básicas. Empezamos a sentir culpa, miedo, pesadillas, que también este tipo de cambios en nuestra conducta se modifican como miedo o ira. Muchas personas decimos, ahí tengo ganas de llorar, me siento triste, y a veces no entendemos cuál es la causa de lo que está sucediendo, ¿no? Empezamos a descuidar nuestro aspecto personal y nuestra alimentación. Entonces, cuando ya vemos que ciertas sintomatologías están siendo frágiles en mí, es decir, si antes me gustaba hacer algo, hoy me cuesta mucho,
Un ejemplo básico como bañarme, cambiarme de ropa, sentir angustia, alteración en las rutinas de sueño, que durante todo este tiempo, pues para muchos cambiamos nuestros hábitos alimenticios y de horario, ¿no? Antes pasábamos despiertos como la mayor parte de la noche y en el día intentábamos recuperar esas fuerzas perdidas en la noche. Como ya les decía, lo importante es aprender la sintomatología primero en mí, después ver lo que pasa alrededor mío, en mis padres, hijos, familiares. Hay una cosa que es importante aclarar, ¿no? Para muchas personas, el resultado de la pandemia ha sido priorizar nuestra subsistencia y nuestra salud física. Sin embargo, eso no es algo que esté mal, porque son reacciones normales, naturales y necesarias, pero muy poco hemos hecho caso a lo que pasa con nuestra salud mental. Y hay que tomar en cuenta que poner actitud es importante, sin embargo, no es suficiente, y de ahí parte el hecho de trabajar nuestra salud mental de diferentes formas, ¿no? En nuestro aspecto comunitario, ¿qué pasa? La disminución al trabajo, mi seguridad y la de nuestra comunidad se ha visto vulnerada, haciendo que esto despierte en la mayoría de vecinos de síntomas ansiógenos que han dado como resultado activo de alcohol, violencia a todo nivel, desconfianza, incrementando incluso las reacciones suicidas y de autolesiones, como el cutting, por ejemplo. En los últimos meses ha habido un incremento de estas manifestaciones. Sí, una vez puesto en claro un poco más del tema de los síntomas de las familias y comunidades, cuéntanos, Ale, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué se debe hacer ante estos síntomas? Bueno, hay que tomar en cuenta que el Ecuador es uno de los países en Latinoamérica que aún invisibiliza las problemáticas a nivel de salud mental. Lo tratamos como algo de debilidad, de tristeza, todavía hay un tabú de entender qué es lo que pasa y más aún con el gobierno actual. De hecho, que él no se ha tratado de evidenciar a la salud mental como un problema sociosanitario, por lo tanto no ha habido la atención necesaria. Ahora, si bien es cierto, los seres humanos estamos diseñados también para la autocuración emocional. No quiere decir que todo el mundo va a necesitar terapia psicológica, pero es necesario conocer el panorama que estamos viviendo y lo que a futuro podrá venir, ¿no? Porque todos tenemos familia, tenemos hijos, amigos, que de pronto pueden pasar una situación que digan, hey, no estoy durmiendo, no me siento bien, me irrito de la nada, quiero llorar, me quiero hacer daño. Entonces, estos son llamados de auxilio para darnos cuenta que sí necesitamos abrir nuestras aristas a múltiples disciplinas que pueden trabajar con nosotros, ¿no? Los seres humanos somos resilientes por naturaleza. La resiliencia es un tema que proviene de la física, más o menos se utiliza con esta metáfora de que son materiales que se golpean y por más que se golpeen, no se dañan. Muchos de los seres humanos salimos un poco más fuertes o más airosos, depende una situación u otra situación traumática, dolorosa, etc. Y bueno, es aquí donde el arte interviene en la salud mental, ¿no? Ya que desde las diferentes manifestaciones artísticas, teatro, danza, música, fotografía, se me va, bueno, algunas, se puede dimensionar ciertas situaciones de vulnerabilidad social, la pobreza, el dolor, la soledad, los nuevos cambios conceptuales se utilizarían como herramientas de desahogo y de regulación de emociones, ¿no? Debido a que la recuperación, pues, depende mucho, primero, del nivel de pérdida, segundo, de los recursos personales, de la educación
Y también, sin duda, cuando contamos con redes de apoyo que nos permitan sostenernos, a saber que no estamos solos, que si alguien está pasando algo, pues hay alguien que puede venir a darme una mano. Tenemos desde el tema terapéutico como una arista el tema médico, debido a que durante la crisis sociosanitaria se han exacerbado muchos profesionales de los que muy poco se habla, como la esquizofrenia, demencias, trastornos de depresión muy graves, trastornos bipolares, por ejemplo, y entre otros, ¿no? Entonces tenemos igual la familia, para muchos la primera fuente de apoyo, y sobre todo el sentir del amor recuperación emocional. Ale, se fue un poco tu señal. Gracias. ¿Te queda un minuto? Ay, no sé hasta dónde me escuchar. Ya, solo al final, creo que ya llegamos Pero, bueno, a la parte, no hay problema. Les decía que tenemos apoyo terapéutico, médico, lo importante de la salud es entre la nutrición y la activación física también. Gracias. Listo. Agradecemos la intervención de Alejandra y damos ahora la palabra a María del Carmen Valenzuela, psicóloga social, máster en estudios culturales con mención en género, violencia y poder, quien nos aclarará cómo llegar a la tarea colectiva desde la organización social. Bienvenida, María del Carmen, tiene 5 minutos. Muchas gracias, buenas noches con todas y todos quienes nos están mirando. Para mí es un placer estar aquí. Y bueno, básicamente creo que los aportes de Sergio y Alejandra han sido muy importantes, y recapitular un poco, ¿no? Que va a ser muy importante llegar a una tarea colectiva para poder enfrentar la cuestión de la crisis sociosanitaria, ¿ya? ¿Y cómo llegar a esta tarea colectiva? Básicamente lo primero es que necesitamos llegar a identificar el proceso de la historia, mediante el cual muchas necesidades básicas se han visto afectadas debido a la cuestión socioeconómica, ¿no? Tomemos en cuenta que la crisis sociosanitaria en realidad es una crisis que ya vivíamos anteriormente, sino que con la situación del COVID, todas las desigualdades que se viven a través de estos procesos se exacerban. Por ejemplo, el trabajo se vuelve un espacio de mayor tensión para muchas personas, y se pierden también muchísimos espacios de socialización que son significativos por el encierro. Es como vivir en una especie de prisión domiciliaria, ¿ya? Además de esto, el desempleo y el hambre se convierten en una situación de gran incertidumbre, así como el miedo a que perdamos personas significativas a nuestro alrededor, y que con esto se fractura la comunidad, porque el Estado no está cumpliendo los derechos de la manera que debería, y esto de alguna manera nos expone a un proceso también de empobrecimiento que produce principalmente procesos de ansiedad y depresión, ¿ya? E incluso nos expone a cuestiones relacionadas con la violencia estatal o mayor opresión para aquellas personas que a causa de estas cuestiones salen a protestar, ¿sí? Estos malestares afectan la calidad de los vínculos que tenemos a nuestro alrededor, ¿ya? Para Pichon Rivière, que es un psiquiatra social, por así decirlo, que hizo muchos aportes en la Argentina, la cuestión de la psicología social y del vínculo para él es la manera particular en que un sujeto o que una persona nos conectamos con otras personas en una situación particular o en un momento específico de nuestra historia. Y bueno, como les mencionaba, estos malestares son en realidad producto de necesidades básicas afectadas a los diversos grupos de población que tenemos en el país, en especial las personas que pertenecemos a la clase media y baja. Las dos consecuencias especiales en el tema de nuestra comunidad, o como llamaría Pichon en el entramado vincular, son dos en particular. La primera es un síndrome de indefensión aprendida o desesperanza,
que es una condición psicológica en la que la persona que está viviendo esto se paraliza y se afecta su proyecto de futuro. Ya entonces empieza a creer que está indefensa, que no tiene control de la situación, que al estar desprotegida por el Estado, no hay esperanza de cambio, ¿no? Por otra parte, está el miedo permanente a la pérdida de estas personas significativas a nuestro alrededor. Y como el COVID es invisible, en realidad es un bichito, un virus súper chiquito, se convierte en un estado paranoico, nos produce muchísimo miedo, ¿sí? Y no podemos ver qué es lo que nos está atacando, ni de qué manera. Entonces, la labor de quienes trabajamos con la comunidad es intentar esclarecer una explicación sobre los hechos de la vida cotidiana que estamos atravesando a partir de este encierro y darle un sentido compartido. ¿Cómo lo hacemos? A través del diálogo, de acercarnos a discutirlo, a reflexionarlo, a criticarlo, a conceptualizarlo con otras y otros. Y aquí el arte es súper importante porque es lo que nos permite volver a hacer memoria de lo que ha sucedido y de por qué estamos viviendo estos malestares. Y a la vez hay que relacionar estos malestares en un permanente vínculo con un contexto social específico por el cual se producen, como les decía, ¿no? Esta permanente relación entre hechos de nuestra vida y la reflexión que damos se puede acercar a un concepto que le llamaríamos praxis, ¿sí? Que es la teoría y la práctica. Y todo debe ir apuntado a pensar cuál es el futuro que queremos y no el que nos impone la crisis sociosanitaria solamente. Gracias. Perfecto, María del Carmen, perdón que me demore un poquito por conectar el micrófono. Ahora cuéntanos un poquito acerca de las herramientas con las que se cuenta para la intervención en la comunidad. Bueno, básicamente, si nos referimos a la cuestión de las herramientas, vamos a pensar más bien en un cómo, en un camino, ¿no? Y el camino es encontrar a través del diálogo cercanía y volver a retomar la cuestión de lo comunitario. ¿Cómo? A través de la identificación para hacer un caminito o digamos una tarea conjunta de explicación de la historia que vivimos para sanar el dolor que nos produce la política que vivimos actualmente, la situación económica, el coronavirus, y así tomar un bienestar común más apuntado en la solidaridad y el responder a estas necesidades básicas. Entonces se trata de encontrar lugares donde pensar la transformación de nuestra vida y de nuestro alrededor en un rol reconocido, desde el cual operar a favor de un futuro distinto. Para este proceso, la política en realidad es transformación, no es un sentido partidista. Y lo que hay que buscar es instaurar microsociedades o una respuesta, digamos, de resistencia a través de estos artefactos, ¿no? El arte, la ciencia y el deporte son en realidad saberes creativos que nos permiten reposicionarnos ante el mundo que queremos tener. Y así también accionar la sensibilidad de las personas, de saber que lo que nos ocurre no es necesariamente nuestra culpa, sino que responde a un proceso mucho más grande. Entonces, son tres cosas básicamente. Hacer estas pequeñas comunidades con una organización específica y un punto de referencia. El tema de organización de actividades que deben ser construidos en términos de dar roles específicos y responder a las necesidades que están apareciendo. Y la última es realizar también productos comunicacionales que nos permitan evidenciar la crítica a estas experiencias diarias que tenemos y que nos están afectando, ¿no? Proponer formas de relación que sean enfocadas a la solidaridad, al autocuidado y el cuidado de las otras personas como una forma de resistir esta violencia estatal y este empobrecimiento. Entonces, puntos importantes aquí, el trabajo personal, que básicamente es trabajar también en nosotros que tenemos partes oprimidas y partes opresoras, como diría Paulo Freire, que es alguien de la pedagogía crítica, es un pedagogo, un educador popular, ¿ya? Tenemos que trabajar desde la horizontalidad, o sea, ver a los otros y a las otras como iguales, o sea, como que tenemos cuestiones en común que enfrentar. El tema de la praxis que les explicaba, que es esta congruencia entre lo que pensamos, lo que hacemos y cómo sentimos el mundo. La discusión con otras y otros que compartimos el campo común. Recordemos que aquí en nuestra sociedad principalmente no se visibiliza ni la cuestión del arte ni lo psicosocial, porque es el espacio donde puedes romper con el sistema.
y cuestionar el poder. Por eso van a poder ver que en lo psicosocial llaman a voluntarios a, por ejemplo, atender en salud mental, pero nadie invierte un centavo en esto, ni tampoco en las personas que están trabajando por el arte, ¿no? La cuestión de ejercicios con objetivos y sentidos de futuro, trabajar desde los afectos es muy importante porque estamos en un espacio que más bien busca rompernos y que somos mucho más individualistas y buscar la sobrevivencia del otro. Y fortalecer por sobre todo nuestras redes comunitarias. Creo que eso es profundamente importante. No hay una receta, sino que depende en realidad de las necesidades con las que se pueden expresar el grupo, ¿no? Cuando tú vas a trabajar con niños vas a encontrar unas cosas, cuando vas a trabajar con familias vas a encontrar otras cosas. Entonces creo que eso es lo más importante para llegar a esta tarea colectiva. Listo, Maca. María del Carmen, muchas gracias por tu intervención. Agradecemos tu intervención y también la de todos los expositores. En esta fase iniciamos la parte de preguntas y también de comentarios. Tenemos algunos comentarios acá en el chat del webinar. Dice Marcelo Leighton, debemos abrir más espacios para mantenernos atentos. Larry Navarrete, saludos Sergio. Creo que hay que poner atención a las consecuencias del temor al virus. ¿A por qué se suma la amenaza de muerte a quienes protestan? Se maneja la pandemia como arma de desmovilización y control social. También tenemos a Fernando David Márquez, quien dice, muy interesante la participación de María del Carmen Valenzuela. Adrián Camacho dice, excelentes intervenciones, felicitaciones. Fernando David Márquez dice, la resistencia social cooperativista puede ser, ¿no? Como dice, redes de capital social a nivel barrial. Listo. Tenemos una pregunta ahora dirigida para Sergio. Sergio, a ver, a través de Facebook. ¿Cuál es el papel que juega lo político en la crisis sanitaria? Sergio, tienes 3 minutos. Te voy a avisar un poco antes de que se acabe, 30 segundos antes de que concluyan. Adelante, por favor. Ok, sí. Un saludo también para Larry, que era compañero en la Salesiana. Sí, más o menos lo político juega lo que dice Larry, en realidad es un efecto desmovilizador sobre las poblaciones. Pero ahí quiero ser súper claro en algo. Nosotros y nosotras, la gente que salió, que se unió a la protesta de octubre, que era una gran mayoría de la población, hizo frente a una agenda neoliberal. Y se puede decir que logramos resistir, ¿sí? Entonces, no todas son malas noticias. Creo que hay unos componentes políticos súper importantes de participación en torno a lo que estamos haciendo como sociedad para sostenernos, ¿no? Y eso es bastante digno de tomar en cuenta. Y esto es precisamente estas redes son las que han permitido sostener varios procesos. El gobierno decía, ¿no?, que hay 800 profesionales de la salud mental que están vinculados a su plataforma para atender las emergencias, pero estos 800 profesionales son voluntarios. Y eso es importante porque hay un sentimiento y un compromiso político que te obliga a verte con el otro, porque hay un sentimiento que hay una dimensión política que se está entendiendo, que es que de esta pandemia no podemos salir solos y solas. O sea, no va a salir el ser individual acá. Y ahí creo que está la nueva construcción de las formas políticas. En los comentarios decían si esto es cooperativismo, si esto es de una forma u otra, yo no lo sé, porque habría que probar los mecanismos que vamos tejiendo. Sí, porque el capitalismo no es uniforme, es súper sincrético, recupera cosas de la Edad Media, crea nuevos dispositivos. Ahorita estamos viviendo un capitalismo del shock, sí. Y precisamente nosotros debemos tener la capacidad de desarrollar nuevas herramientas para, desde nuestros procesos, de enfrentar a estas situaciones. Y eso es la salud. Quizás la salud mental debe entenderse desde la perspectiva de la teoría crítica, donde la cura es la resistencia. Sí, la cura no es alinearse al sistema. La cura es estar en contra y poder transformar.
30 segundos, Sergio. Y eso es, creo que lo más interesante de esta cuestión de lo político que se ha formado ahora. Y creo que hay que discutir la economía de los cuidados, la economía las economías emergentes que están surgiendo, y hay un montón de campos de discusión, y hay un montón de cosas invisibilizadas que ahora salen, como el trabajo sexual en pandemia, por ejemplo, ¿quiénes están haciendo ese trabajo sexual? ¿No? Y esas cosas políticas son las que tenemos que ir alimentando y discutiendo. Muchas gracias, Sergio, por tu respuesta. Espero que haya satisfecho las preguntas que acaban de realizarnos a través de las redes sociales. Tenemos acá una pregunta para Alejandra también a través de Facebook. Dice, ¿cuáles serían los primeros síntomas que se manifiestan? ¿Cómo me doy cuenta que algo me está pasando? Ale, tienes la palabra. 3 minutos, te aviso. Listo, Lore. Bueno, es importante entender que paradójicamente muy poco apreciamos o conocemos nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta siempre que ya colapsamos o que algo ya dejó de funcionar en teoría, cuando ya estamos saturados con dolores de cabeza, pero lo principal para que uno pueda darse cuenta de que algo no anda bien con mi salud mental tiene que ver con los factores de sueño. Si yo he mantenido una rutina, por ejemplo, me levanto muy temprano, pero por cuestiones de trabajo, de estudio, me acuesto muy noche, yo ya hice una rutina e hice un hábito que para mí es normal porque no me está afectando. Pero ¿qué pasa cuando mi sueño se ve interrumpido durante la noche? Cuando paso días enteros sin poder dormir, cuando en medio de la noche me levanto 2, 3, 4 veces, pesadillas y por ende mi nutrición también empieza a verse afectada. Entonces aquí nos damos cuenta que si ya tengo una alteración física en mi cuerpo, que el sueño es algo orgánico, que necesitas regularlo para poder rendir durante las actividades del día, no está adecuado, ya podemos hablar de que algo está pasando, que las cargas de estrés son muy altas, de pronto hay un evento doloroso, hay un evento que me da miedo, hay algún evento no solucionado que me está impidiendo que yo pueda tener esa tranquilidad. Entonces, empezamos a desgastarnos y cuando uno genera un desgaste físico, conlleva todo, ¿no? Desgaste emocional, conductual, en relaciones de pareja, relaciones familiares, de estudio. Entonces ya empieza a interferir en mis ámbitos diarios, por lo cual tenemos que tener en cuenta que yo como individuo, mi familia y mi comunidad tenemos una relación horizontal. Si yo me siento mal, por ende voy a afectar a lo que está en mi externo. Entonces hay que valorar mucho el sueño y nuestra alimentación como 2 puntos importantes. Muchas gracias, Ale, por tu respuesta. Nos dicen, vamos a ver, Cecilia Carrión Palacios, muy oportunas pautas, gracias. Abajo, Noelia Vázquez, muchas gracias por sus intervenciones. Mi pregunta va para Alejandra Valle. A pesar de no tener conocimientos en psicología, pero sí muchos deseos de acompañar en esta situación de encierro, ¿cómo podemos apoyar de manera emocional a nuestra comunidad más cercana? Bueno, primero, qué bonito que todavía podamos juntarnos desde la empatía y la solidaridad. Noelia, bueno, ¿qué podemos hacer como recurso primario? Primero es la escucha activa. Siempre que una persona se acerca a mí y con tristeza, con dolor o con rabia, es porque necesita ser escuchado. Y para muchos es solamente que otra persona tenga la empatía de prestarme sus oídos, su hombro, para yo poder hablar,
bueno, en esta situación ya no nos podemos acercar tanto, pero sí podemos hablar por teléfono o estar cerca en el modo de entender que si necesita hablar, podemos hablar, ¿no? Desde la función, desde tus habilidades, desde el arte, no sé, está el tema de narrativas, de la danza, del trabajo en el cuerpo, de la relajación, temas de respiración, que ventajosamente hoy por hoy tenemos herramientas virtuales que nos permiten trabajar estas cositas desde diferentes espacios. Listo, Ale, muchas gracias por tu respuesta. A Noelia Vázquez. Tenemos a Andrei Guerrero. Felicidades por la organización de este excelente evento. Quisiera preguntar a la maestra María Valenzuela, ¿cómo podríamos construir comunidad en estos tiempos? Maca, por favor. Pues primero que nada un saludo a las personas que nos están visitando en este conversatorio desde México. Agradezco mucho a mis compañeros también de maestría que se han dado el tiempo y el espacio de escucharnos a las cosas que estamos haciendo aquí en Ecuador. Y bueno, yo creo que para crear comunidad en este tiempo es importante el diálogo, ¿no? Aunque parece algo sencillo, en realidad es muy profundo porque el diálogo es como uno se acerca a la otra persona y lo que te permite crear la tarea o la idea de futuro. Creo que estamos en tiempos donde la virtualidad o esta especie de encierro ha hecho que nos sintamos de cierta manera desocializados y que nos concentremos más en el tema, por ejemplo, de cumplir las tareas de casa, del trabajo, atender varias cosas. Está dando mucho que el tema de violencia basada en género, por ejemplo, está incrementando un montón porque además hay una sobrecarga sobre las tareas del hogar a las mujeres y sobre las tareas del trabajo y muchas otras cosas. Entonces el diálogo es lo que te permite crear redes de cuidado y a pesar de que los psicólogos dicen es la palabra, en realidad es el cuerpo lo que primero se afecta y hace que tú pongas en el lenguaje ese accionar de tu cuerpo. Entonces el arte tiene una vital importancia aquí porque incide directamente sobre el cuerpo y sobre cómo lo podemos significar y resignificar. Entonces, el dialogar, el pensar en cómo manejar estas necesidades que están apareciendo en nuestra vida cotidiana y no solo cómo vamos a manejarlas, sino cómo podemos posicionarnos en el futuro ante eso, nos va a sostener y nos va a dar una idea de crear redes con objetivos específicos para resistir ante las múltiples violencias que estamos viviendo y desigualdades por parte del Estado, que anteriormente ya habían y muchísimas, pero ahora creo que mucho más. Y para quienes pues tal vez no tienen estos espacios de socialización, también el tema de encontrarte a través del arte también te permite establecer un diálogo interno. O sea, ¿qué es lo que yo me digo a mí misma de una situación que estoy viviendo? Entonces, creo que tanto la labor como de quienes trabajamos con las comunidades en el temas de salud mental y de arte son vitales y por eso mismo creo que nos están cerrando los caminos de cierta manera, pero es bueno que hay espacios como estos en donde podemos intercambiar y empezar a pensarnos en una esperanza, en un accionar para el mañana. Muchas gracias, Andrei, por tu pregunta. Gracias, gracias Maca por tu respuesta. Vamos más adelante. María Isabel Silva Iturralde nos dice, no tenemos y no queremos regresar a la normalidad criminal capitalista. A continuación tenemos una pregunta para Sergio. Sergio, ¿cómo entender vulnerabilidades de la población en este escenario? Desde Facebook, ¿no? ¿El nombre? Ya. Okay. Sigue, por favor. Ok, sí. Yo hablo, el concepto central es vulnerabilidad y es un concepto transicional. Es decir, que depende más o menos de un espacio-tiempo y puede ser solucionado. El ejemplo es, por ejemplo, si un médico tiene el implemento necesario para protegerse del coronavirus,
su vulnerabilidad disminuye. Sí, pero si no lo tiene, su vulnerabilidad aumenta. Y nosotros, como parte de este sistema productivo, tenemos una serie de vulnerabilidades y de vulneraciones. No es lo mismo si pedirte que te laves las manos en las ciudades grandes que tienen agua por tubería, que pedirte que te laves las manos en el oriente que tuvo un derrame petrolero. Entonces, estas situaciones causan vulnerabilidades. En el oriente, por ejemplo, teníamos el COVID, ¿no? Tenemos que son poblaciones que han sido despojadas de sus formas tradicionales de cultivos porque la producción se ha enfocado en la industria petrolera. Entonces tenemos una vulnerabilidad porque no hay alimentos. Y luego tuvimos un derrame petrolero que destroza las fuentes de agua. Y entonces ahí nosotros tenemos varias vulnerabilidades. Y estas vulnerabilidades son grietas que son propias del capitalismo. Entonces lo que nosotros entendemos es el concepto de vulnerabilidad como una forma de profundizar. Una forma de profundizar y caracterizar las poblaciones. Sí, y desde ahí podemos trazar nuestros estudios y desde ahí podemos trazar nuestras perspectivas y desde ahí se pueden trazar las acciones. Porque si bien es cierto que ahorita tenemos un coronavirus, aquí desde ese coronavirus se han planteado agendas pequeñas políticas. Por ejemplo, una agenda es Ronda Popular, que es el observatorio que estamos construyendo. Y esta agenda no hubiera sido posible sin la crisis del coronavirus. Y somos un grupo de psicólogos, todos somos profesionales, de psicólogas, y todas tienen, sí, la voluntad de atender a la población que más lo necesite. Y estamos recibiendo varios pacientes, digamos, que nos escriben de todas partes del país, incluso de varios países. Y esto es interesante. Y estas vulnerabilidades, sí, este miedo, sí, lo importante es que se transforme en una acción organizativa futura. Entonces, nosotros nos juntamos contingentemente ante la emergencia, sí, pero después de juntarnos de la emergencia, podemos construir un futuro más allá. Entonces, eso es lo que la Maca, María del Carmen, dice cuando habla de un proyecto de futuro a construirse. Y ahí el arte para generar los lenguajes y los códigos es fundamental, porque hay que contar esta historia y hay que contar esta historia desde nosotros. Sí, no hay que contar desde nosotras, hay que contar la historia de lo que pasó, porque de aquí en 20 años nos van a decir que por culpa del virus se murieron 18,000 personas. 30 Y eso no es segundos. cierto. Se tomaron las vidas de 18,000 personas en Ecuador porque el gobierno nunca fue capaz de no pagar una deuda, ¿sí? E invertir los recursos en salud que necesitábamos. Y dejó morir la gente en las calles. Y eso hay que tenerlo bastante claro. Pero hay que construir estos lenguajes y hay que construir esta memoria. Porque sin esta memoria, el coronavirus será como 1922, donde alguna vez mi hermana me decía que había una carta del capitán de la policía que decía que el 15 de noviembre de 1922, bueno, se murieron unas 30 personas y no pasó nada cuando fue la mayor matanza de obreros de Latinoamérica en Guayaquil. Y precisamente 100 años después, Guayaquil es la ciudad que pone los muertos de la pandemia a nivel mundial, con la mayor tasa a nivel mundial. Entonces, eso es importante tenerlo claro y construir la historia, sí, porque la historia tiene una intencionalidad y una política. Y eso significa malestar o bienestar psicosocial. Perdona, Lore, me demoré. No, no, está perfecto, Sergio. Muy importante lo que dices, memoria histórica. Es realmente algo que necesita el pueblo ecuatoriano, en realidad todo el mundo. Vamos a continuar con una pregunta más. Si es que no aparecen más preguntas, Brad, ¿me cuentas en el chat? Para María del Carmen, Miguel Costa, dice, ¿en qué condiciones se construye la memoria en las comunidades? Cuéntanos, Maca. Bueno, creo que bastantes cosas ya las hemos nombrado y también Sergio lo ha dicho. Sin embargo, creo que aquí es muy importante que la memoria se construya como el espacio de cómo nos contamos la historia y cómo la contamos al mundo. Y sobre todo en un proceso de transitar de lo que nos duele a lo que podemos cambiar.
para que se convierta en esperanza. Entonces, la memoria básicamente es recordar, pero identificar de qué manera vamos a recordar el mundo que estamos viviendo. Creo que Sergio hizo muy buenos ejemplos de esto. Para nosotros, el colectivo el colectivo Ronda Popular en realidad es un sueño que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo y que tiene la finalidad sobre todo de visibilizar lo psicosocial en estos tiempos de crisis como un espacio que es importante, al igual que el arte, que es muy importante para replantearnos la sociedad en la que estamos viviendo y para formar vínculos más fuertes. O sea, ustedes pueden observar que mientras pasa el tiempo, más individuales nos vuelven, más egoístas, y la policía también se entrena mucho mejor. Como que nos van, de cierta manera, condicionando para no responder a las necesidades que están apareciendo cuando nos quitan todos nuestros derechos. Entonces tú te vas a encontrar con cosas de la memoria que te quieren poner. Te encuentras con noticieros que te pasan diciendo puras malas noticias que solo te instauran el miedo a morir, el miedo a perder la gente que está a tu alrededor, el miedo a saber a decir cómo voy a comer mañana con todo lo que está pasando, y todo está mal, pero ningún noticiero vas a ver que te muestre una noticia de cómo la gente se organiza. En realidad, esas respuestas salen más en las redes sociales por la misma autogestión de la gente. Encuentras, por ejemplo, redes de intercambio, de trueque, encuentras otros espacios y otro tipo de cosas que te ofrecen otras posibilidades. Entonces, para poder construir la memoria es importante saber que ese proceso es transitar del dolor al amor, digamos así, y al cambiar, al esperanzarnos en un futuro distinto con acciones concretas, específicas y de respuesta, no solo de la sociedad que nos quieren imponer, sino de la que queremos tener. Creo que esa sería mi respuesta. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Muchas gracias, Maca, por la respuesta. Gracias a las personas que están preguntándonos por Facebook, a través del Zoom también. Tenemos para todos los panelistas, es decir, vamos a contestar en 3 minutos o menos el tiempo que necesiten, chicos, hasta 3 minutos. María del Carmen, Ale y Sergio, por favor. Los estudiantes que están trabajando con comunidades podrían contactarse con ustedes para buscar mecanismos a través de las artes de narrar historias colectivas desde las comunidades. Bueno, está corto. Listo, Maca. Dinos tú primero que estás ahorita, que estabas ya en la línea. Inspiración, ¿no? Bueno, claro que sí. De hecho, el colectivo es una respuesta comunitaria y de organización a las situaciones que estamos viviendo. Y la comunidad básicamente es tejer con otras y con otras tareas y actividades que nos deben a este futuro diferente. Entonces, claro que nos pueden contactar en nuestro blog. Tenemos un blog donde hablamos de estas cosas, de la crítica a la vida cotidiana. Tenemos la página de Facebook, que es de Colectivo Ronda Popular, y un Twitter que también está en crecimiento, pero pueden seguirnos y acompañarnos y también dar sus aportes. Y tenemos el correo electrónico, que es colectivorondapopular@gmail.com. Muchas gracias, Maca. Continuamos, dale. No sé si quieres decir algo, es suficiente con la respuesta de Maca. Bueno, yo creo que es un sentir común el hecho de que súper sería un gusto seguir sumando redes de organización, que de eso se trata, ¿no? Entonces, el apoyo entre todos es lo que nos va a sacar a la crisis. No en vano está esa frase que siempre repetimos, ¿no? Que solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, con gusto. Y le faltó a Maca decir que tenemos Facebook también. Estamos transmitiendo ahora también, retransmitiendo desde la página de Prácticas Contrahegemónicas. Sergio, no sé si quieres contar algo más. Bueno, o sea, ya hemos participado con algunas estudiantes hace unas 2 semanas. Creo que tuvimos una hora con unas estudiantes y estuvimos conversando precisamente de algún proyecto que tenían. Entonces, la disposición está.
las profesoras de la Universidad de las Artes tienen nuestro número de contacto y nosotros estamos pendientes de lo que necesiten. Y en realidad eso, la idea precisamente de Ronda era construir un espacio que permita democratizar la psicología. Es decir, que el conocimiento psicológico, las interpretaciones que podemos dar, psicosociales, sean pertinentes y vayan a las organizaciones sociales. Porque de nada nos sirve a nosotros este conocimiento si no se transmite al resto de la gente. Listo, Sergio, muchísimas gracias. Tenemos aquí un comentario más, María Isabel Silva. Estos encuentros son las nuevas maneras de construcción comunitaria. Gracias. Cristian Estrella, muchas felicidades y gracias por crear estos espacios. Tefita Cruz, correcto. El gobierno e indulgencia, el olvido del pueblo. Estamos cerrando ahora ya. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos a los que nos acompañaron en este en vivo, la participación de los estudiantes de artes, al colectivo Ronda Popular y a la invitación del Departamento Transversal de la Universidad de las Artes en este volumen 3 de prácticas contrahegemónicas. Para finalizar, tenemos la intervención de Ana Carrillo, profesora de la Universidad de las Artes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron en esta tarde-noche. Gracias a la Ronda Popular por abrir el encuentro Prácticas Contrahegemónicas volumen 3. Para hacer un poco un resumen de lo que se ha dicho y puntualizar nuestro interés al respecto, es pensar que a veces desde las ciencias sociales, desde las humanidades, creemos que la sociedad está cuando salimos, cerramos la puerta de la casa y está hacia afuera, ¿no? Y hay que pensar, tal como están diciéndonos estos jóvenes psicólogos y psicólogas, que estamos atravesados por esos contextos y que esos contextos llegan hasta lo más íntimo, hasta eso que pensamos que es independiente, ¿no? Y como este malestar colectivo en el cual estamos inmersos por la situación es un malestar del cual hemos sido culpabilizados. En general, casi siempre ha pasado así, pero no hemos pensado en esa relación, en esa construcción de las subjetividades que hace esa violencia externa y que nos atraviesa y que nos hace repetirla y replicarla. Entonces, queríamos llamar la atención que la primera práctica contrahegemónica a la que llamamos es a la transformación del individuo. Apelamos a nuestra ética profunda, a nuestra intuición amorosa, digamos, más básica, que se manifieste y se exprese para crear esas comunidades en las cuales nos apoyamos, para construir un futuro, y creemos que no debemos dejarnos robar ese futuro, que hay que accionar, que estamos en esa obligación y en esa necesidad. Entonces, a partir de ahí también quiero agradecerles las experiencias de estas jóvenes psicólogas que nos han transmitido esa posibilidad de los individuos y nos han hecho tomar en cuenta que eso de no dormir, que creo que nos ha pasado a casi todos los ecuatorianos en esta temporada, tiene también que ver con esas condiciones sociales en las que nos vemos entre la espada y la pared ahora, pero que tenemos que accionar unas soluciones desde el autocuidado y desde la conciencia de poder estar juntos y de estar con nosotros viviendo en paz y en una proposición de cambio y transformación. Para finalizar, quiero invitarles, Prácticas Contrahegemónicas tendrá el próximo jueves la mesa a la que hemos llamado, y es en honor a nuestros estudiantes con los que trabajamos siempre. Estas semillas las sembramos en tierra fértil. Agradecer el trabajo de los estudiantes en el proceso educativo. Lecciones desde una academia transformadora y crítica. Van a estar con nosotros Fabián Cabaluz Ducase desde Chile, un pedagogo crítico excepcional. Alejandro Ceballos desde Quito, un activista por la educación intercultural. Y Camila Martínez, una comprometida con la educación popular desde los barrios. Así que eso es lo que vamos a tener la próxima semana. Contentísima de haber contado con la ronda y preparadísimas para las siguientes rondas.
Gracias, muchachos. Listo, gracias a Felicidades. todos y hasta un próximo encuentro. Gracias. Chao. Muchas gracias, muchas Gracias, que gracias. estén bien. Que estén bien, hasta luego. Bye. Chao. 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 Ya terminé con el